la parte de la transverberación de su corazón, del corazón de Santa Teresa, que por cierto, yo les leí una vez a mis alumnos con el texto que venía en Wikipedia, el testimonio de la transverberación, o sea, la propia Santa Teresa, que venía íntegro, venía sin censura. Se lo leí y me dijo un alumno, me dijo Nathan, que todavía lo tengo por ahí, me dijo Nathan. No Nathan, sino Nathan o quizá incluso Nathan, bueno, no, Nathan. Cuidado también las cosas que nos pones. Y digo, bueno, es que le da a esto un valor sexual. Y me dice, es que tú no lo ves. Claro, porque tutean. Les pareció demasiado sexual la escena de la transverberación. Y luego, en otro curso, que lo iba a leer también en Wikipedia, pues resulta que lo habían censurado, pero sin decir nada y sin decir esta no es la versión auténtica, esta es una versión castigada. Y tuve que buscar el original. Que era efectivamente bastante fuerte, porque también lo contrasté con, yo qué sé, no me acuerdo de quién da el testimonio, no sé quién, de la Madre de Dios, y resulta que ni Santa Teresa ni este fraile ni veían nada escandaloso, pero mis alumnos sí, y quien censuró el artículo en Wikipedia evidentemente también. Pero vamos a ver, es lo que hay, es lo que hay, no vamos a... Es como el Museo de Andújar, que han retirado todos los exvotos con penes enormes para que no se escandalicen los visitantes. Entonces, ¿para qué van al museo? ¿Para qué van al museo? Bueno, Teresa de Jesús, ya lo digo, preferiblemente. Lo mal que lo pasa en Sevilla y luego como el obispo la saluda en una procesión, y la escena de la transverberación y también la muerte. Y cómo la descuartizan y la despiezan. Cervantes está entre el final del primer trimestre y el principio del segundo. Pues recomiendo El licenciado Vidriera, los libros, primera temporada, Jesús Fernández Santos. Las locuras de Don Quijote, Rafael Alcázar, 2006. Me parece la película más didáctica, más conveniente. El retablo de Maese Pedro en la versión de la serie El carro de la farsa, bueno, de la serie de obras de teatro El carro de la farsa, dirigida por Francisco Montolío, entiendo, como es, sí, Montolío, como Montoliu. Francisco Montolío, 1976. O sea, me parece la versión más adecuada, aunque no sea perfecta, pero bueno, me parece la más didáctica, digamos, la más conveniente, más que otra cosa, la más conveniente. Y que se les enseñe también la escena de los títeres en Novecento de Bernardo Bertolucci, 1976. La versión de Petrushka de Stravinsky de Yves-André Hubert de 1976. Algunas escenas de El Fausto criollo de Luis Saslavsky de 1979, para su comparación con La gaviota de Fernán Caballero. Y también que sepan que existen Don Quijote cabalga de nuevo, de Roberto Gabaldón, de 1972. Me parece una de las más limpias, ¿sí? A pesar de ser una especie de psicodrama, me parece bien, me parece bastante honesta. Y Don Quijote de la Mancha, Cruz Delgado Palomo, 1979, la larguísima serie de televisión en la que lamentablemente hacen decir a Fernando Fernán Gómez: con la Iglesia hemos topado en lugar de con la Iglesia hemos dado. El Quijote de Miguel de Cervantes, Manuel Gutiérrez Aragón, 1992, supuestamente con guión de Camilo José Cela, pero Cela también supuestamente revisó el guión, no lo escribió, se lo revisó, de Cervantes de Alfonso Hungría. Y eso es un disparate vergonzoso, a no ser que Cela dijera: ¿qué es lo que esta gente quiere oír? Esto, pues yo pongo la mano y hago un Don Quijote, hago un Miguel de Cervantes judaizante, judío,
del PSOE, hago todo lo que esta gente quiere oír. El siglo de oro, que no es Cervantes, el resto del siglo de oro. Pues el documental en homenaje al centenario de Calderón, El mágico prodigioso, de José López Clemente, 1981. Y ahora, una especie de asedio a La vida es sueño. Si les ponemos La vida es sueño de entrada, creo que vamos a obtener poco fruto, más allá de que les va a parecer que está muy bien dicho y que suena muy bien, pero no se van a enterar de gran cosa. Así que yo recomendaría, suena un poco a herejía, pero El corazón del guerrero, de Daniel Monzón, de 2000, para luego escalar, para de ahí escalar y que vean que es la misma película que Il Principe di Homburg, de Marco Bellocchio, 1997, que es la misma historia que la de von Kleist. Y de ahí, pues, escalar a Il Marchese del Grillo, de Mario Monicelli, de 1981, que también tiene la misma historia, y ya decirles que pueden leer el resto de su vida, La vida es sueño. Recomendaría El perro del hortelano, de Pilar Miró, de 1996. Puede tener todos los defectos que se quiera, puede imitar a Kenneth Branagh, vale, incluso puede imitar lo peor de Kenneth Branagh, pero es bastante potable, se puede ver con bastante normalidad, sin echarse las manos a la cabeza. Tiene muchos méritos, como las localizaciones, el vestuario, que será de Cornejo, claro, supongo. Tiene muchos méritos, está muy bien, aunque la elección es un poco rara, pero vamos, desde luego es una elección infinitamente mejor que la versión soviética del perro del hortelano, que dura como una hipoteca. Uno se pone ahí a ver el perro del hortelano soviético. O sea, no, está bien, para que vean lo que es el teatro del siglo de oro, está bien. Y Pilar Miró, otra obra dirigida por Pilar Miró, Los empeños de una casa, de Sor Juana Inés de la Cruz, Los empeños de una casa, en la serie Teatro de Siempre, 1972, es en blanco y negro, muy lenta, con muchos menos medios, pero bueno, ahí está para todo aquel que piense que eso de la mujer en la literatura no ha pasado de moda y que hay que recordar que existe Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, por supuesto, y esto yo casi recomendaría, si fuera posible, que no lo es, pero bueno, el primer capítulo, algún capítulo suelto, pero desde luego yo creo que sería muchísima mayor y mejor formación, sería muchísimo mejor ver esta serie que hacer todas esas cosas de recortar y colorear banderitas de Andalucía y triángulos morados para... El pícaro, de Fernando Fernán Gómez, 1974, y ya lo digo, ojalá se pudiera ver entera, ojalá diera tiempo a verla entera, porque es una serie monumental, tremendamente instructiva sobre el siglo de oro. Es, yo creo, la única producción audiovisual sobre el siglo de oro en la que yo he visto a las mujeres sentarse en el estrado, que es lo que hacían y que es lo que les correspondía. Es una grandísima obra, y además con la propia creación, con la creación literaria autónoma y libre de Fernando Fernán Gómez. Bueno, 1974. Pasamos a la ilustración. Pues si hay tiempo para dar la ilustración, que no suele haberla, tenemos Esquilache, de Josefina Molina Rey, 1989, que en realidad es aunque nos muestra el ambiente cultural, intelectual, el pensamiento del siglo XVIII español, en realidad es una obra de Buero Vallejo, con lo cual nos vale incluso para segundo de bachillerato. Es un soñador para un pueblo. Fray Gerundio de Campazas, los libros, dirigida por Antonio Jiménez Rico Sáenz de Cabezón, primera temporada, 1974. O sea, está bien, está muy bien, pero si no hay tiempo, pues no hay tiempo. El romanticismo. Amadeus, Milos Forman, 1984. Que la vean en la ESPA, que la vean en bachillerato. ¿Por qué el romanticismo? Bueno, pues porque tiene como base las pequeñas tragedias de Pushkin. Il Casanova di Federico Fellini, 1976.
me parece una obra de arte absolutamente esencial. Se da con la excusa de la ilustración, se podría dar con cualquier otra excusa. El alumno tiene que conocerla. A lo mejor no en su integridad, se pueden poner algunas secuencias, quizá nos podemos saltar la secuencia de Suiza, nos podríamos saltar incluso la secuencia de Roma, pero la secuencia de Wittenberg o sea, podemos racanear algunas secuencias, o la de Parma, hay que ponerla, por supuesto que hay que poner la secuencia de Parma, porque además dice bastante sobre cómo la ilustración no es igual para todos, la ilustración se adapta según la nacionalidad. Bueno, Don Juan Tenorio, dirigido por Alejandro Perla, 1952, es el Tenorio con dirección escénica de Luis Escobar y decorados de Dalí, pero creo que no va a hacer que les llame la atención el Tenorio como debería, así que para eso mejor. Si alguien, yo creo que incluso cualquier representación real tiene más viveza que las de televisión y las de cine que hay al alcance del espectador. Es mejor que la vean en el teatro, creo yo. Que sepan que existe Don Juan en los infiernos, Gonzalo Suárez Morilla, 1991, pero bueno, tampoco es que sea una película muy viva. The Bonfire of the Vanities, la hoguera de las vanidades, de Brian De Palma, 1990, basada en la obra de Tom Wolfe, que tiene un Don Giovanni también, un poco más cutre y despeluchado, desde luego, que el de Amadeus, pero bueno, también está. Y bueno, y por otras muchas razones merece la pena ver esta película. Y El estudiante de Salamanca, de la serie Cuentos y Leyendas, dirigido por José Briz Méndez, de 1975, pues bueno, me parece solo recomendable como curiosidad. Der Student von Prag, El estudiante de Praga, de Hans-Heinz Evers, Stellan Rie, Paul Wegener, de 1913. Bueno, pues esto es visionado obligado, no, claro, de obligada lectura, de obligado visionado. Bueno, hay que verlo por obligación, sí, no, se dice siempre, esto debería ser lectura obligatoria. Bueno, pues esto es, sí, digámoslo así, visionado obligatorio. Y no me parece que esté cometiendo una tiranía, me parece adecuado. El estudiante de Praga, a diferencia del estudiante de Salamanca, que bueno, es más que facultativo. Artículos de costumbres, de la serie Los Libros, primera temporada, Jesús Fernández Santos, 1974. Este capítulo sí está bastante bien. El realismo, haciendo bastante trampa con este concepto absurdo, con esta etiqueta, como todas las etiquetas, porque vamos, el padre del realismo, ya lo veremos en literatura universal, pero el padre del realismo se estrenó con una historia fantástica. Juan Soldado, Fernando Fernán Gómez, 1973, sobre el cuento muy fielmente adaptado y al mismo tiempo con mucha libertad por Fernando Fernán Gómez, el cuento de Fernán Caballero. The Soldier and the Death, El soldado y la muerte, primer capítulo de The Storyteller de Jim Henson, de 1987, El soldado y la muerte, de la serie El Cuentacuentos. La Fontana de Oro, de la serie Los Libros, primera temporada, Jesús Fernández Santos, 1974. Bueno, aquí tenemos al primer Galdós histórico, digamos que es como un protoepisodio nacional. Fortunata y Jacinta, Mario Camus, 1980, también sobre Galdós. Nazarín, también sobre Galdós, de Luis Buñuel Portolés, 1959. Y de Emilia Pardo Bazán, Los Pazos de Ulloa, Gonzalo Suárez Morilla, 1985. Y a partir de aquí, la programación vale también para segundo de bachillerato. Aunque también para segundo de ESPA, pero bueno. Sonatas, Juan Antonio Bardem Muñoz, 1959. Luces de Bohemia, Miguel Ángel Díez, 1985. Niebla, Los Libros, segunda temporada, Fernando Méndez Leite Serrano, 1976. La tía Tula, Miguel Picazo de Dios, 1964. La generación del 27. Pues yo recomendaría ver Ramón, Los Libros, tercera temporada, Ramón Gómez Redondo, 1977.
Esencia de verbena, Ernesto Jiménez Caballero, 1930. Damaso Alonso, de la serie A Fondo, Joaquín Soler Serrano, 1979. Y Rafael Alberti, A Fondo, Joaquín Soler Serrano, 1977. Y me extraña mucho que no haya metido, pero la meto ahora, La Edad de Oro, de Buñuel, 1930, si no recuerdo mal. La Edad de Oro también me parece muy adecuada para dar la generación del 27. La posguerra y la literatura contemporánea. El bosque animado, José Luis Cuerda Martínez, 1987. La colmena, Mario Camus García, 1982. Viaje a la Alcarria, de los libros, segunda temporada, Antonio Jiménez Rico Sáenz de Cabezón, 1976. Hasta aquí Cela. Bueno, el bosque animado, por supuesto, es de Wenceslao Fernández Flores. Ahora Delibes. El camino, Ana María Rodríguez Arroyo Mariscal, 1963. Y Los Santos Inocentes, Mario Camus García, 1984. Y por último, también de Delibes, El disputado voto del señor Cayo, Antonio Jiménez Rico Sáenz de Cabezón, 1986. Pasamos ya a otra asignatura, pero que puede entreverarse, puede infiltrarse en la pura de lengua castellana y su literatura y, por supuesto, en comunicación. Literatura universal, solo para primero de bachillerato. Bien, pues aquí lo que tenemos es una selección tanto de obras literarias como de obras cinematográficas con las que hacemos un favor al alumno dándoselas a conocer. Clash of the Titans, Furia de Titanes, no de Tiziano, Furia de Titanes, de Desmond Davis, 1981. Esta, bueno, porque es la mejor que hay, pero no es una obra cinematográfica, pero bueno, después de haber visto muchas versiones, es la más adecuada para que conozcan esta obra, aunque, bueno, The Odyssey, la Odisea, Andrei Konchalovsky, 1997. The Bible in the Beginning, John Huston, 1966. La Biblia en el comienzo, John Huston. Yo creo que esta película divide a las escuelas católicas y las protestantes, porque en las católicas se pueden enseñar tetas y en las protestantes no. Edipo Re, Pier Paolo Pasolini, 1967. Edipo Re, Pier Paolo Pasolini. Pensé cambiarlo por el Oedipus Rex de Stravinsky con subtítulos porque dura 1 hora menos. Y digo, así tengo más tiempo para otra cosa. No, pero es mucho más didáctico y los alumnos agradecerán muchísimo más el Edipo Rey de Pasolini, aunque de alguna manera chafe. La inmensa mayoría de los alumnos nunca han oído hablar de Edipo, no saben de qué va eso, con lo cual son unos privilegiados que van a ver la primera obra detectivesca de la historia de la humanidad, la primera obra detectivesca que se nos ha conservado y no saben quién es el asesino. Pero Pasolini, pues si fueran a ver la de Stravinsky, pues sí que sería una sorpresa para ellos. Pero como van a ver la de Pasolini, pues están casi en las mismas condiciones que el público original que sabía cómo acababa la historia. Pero no del todo, o sea que un poco de misterio sí que... Y además es mucho más humana que esa tan titiritera de Stravinsky, aunque es cierto que la versión de Fausto de Schwankmajer es bastante titiritera también. Bueno, Fellini, Satiricón, Federico Fellini, 1969, el Satiricón de Fellini, para distinguirlo de otro Satiricón contemporáneo, al que se le fugaron actores. Es decir, algunos actores dijeron, yo no tengo aquí paciencia para una película de Fellini, y luego al final me corta, y se fueron a la otra, que podríamos decir la cutre. Bueno, en comparación con la de Fellini evidentemente es la cutre. Bueno, 1969. The Mahabharata, de Peter Brook, 1989, con guión del guionista habitual de Buñuel, The Mahabharata, Peter Brook. Monty Python's Life of Brian, Terry Jones, 1979. Secondo Ponzio Pilato, Luigi Magni, 1987. Pues, la primera para hablar del ambiente en el que surgió el cristianismo y la segunda para hablar de los
Evangelios apócrifos. Y para hablar de la literatura patrística, Simón del Desierto, Luis Buñuel Portolés, 1965, que por cierto sigue a veces muy al pie de la letra a Teodoreto de Ciro. Chang'an, la Roma de Asia, de la serie Ciudades Perdidas, dirigida por Jaime Villate, 1991, para hablar de la poesía china clásica, de las dinastías, vamos, de la dinastía Tang, clarísimamente, de la dinastía clásica. Kwaidan, que es la forma arcaica de decir Kaidan. Kwaidan, Masaki Kobayashi, 1965, basada en Lafcadio Hearn, pero sobre todo que vean la historia de Hoichi el Desorejado, porque eso permite hablar del Heike Monogatari. Y por cierto, se debería complementar con el capítulo de Cosmos, la serie de Carl Sagan, en el que se habla precisamente de los cangrejos de la batalla narrada por Hoichi el Desorejado. Cosmos también sería una buena inclusión en la asignatura de literatura universal, y de hecho yo a veces les he puesto, bueno, en literatura normal, en literatura castellana y subliteratura les he puesto el capítulo de Kepler y este de los cangrejos también, bueno, desde luego para hablar del Heike Monogatari. Bien, Heike Monogatari. El infierno de Francesco Bertolini, Giuseppe di Liguoro y Adolfo Padovan, 1911. Me parece la mejor 1911, pero me parece la mejor introducción a la Divina Comedia. Escenas de la historia de Anastasio degli Onesti, de la serie Mirar a un cuadro, dirigida por Alfredo Castellón, 1983, en la que Pérez Montalbán nos explica un cuadro del Prado, que en este caso es el tríptico, que en realidad son 4 cuadros porque el otro está en manos privadas, con la historia de Boccaccio, del Decameron, de Anastasio degli Onesti. I racconti di Canterbury, ¿verdad? Como castellanizaban. Pier Paolo Pasolini, 1972, Los cuentos de Canterbury. Macbeth, Orson Welles, 1948, que por cierto Arthouse sacó una versión extendida, que si puedo será la que le ponga a mis alumnos, pero ya veremos qué pasa con los subtítulos. Claro, yo siempre notaba que en la versión que yo les pongo faltan muchas partes humorísticas, pero hay una versión extendida. Theatre of Blood, de Douglas Hickox, 1973, Teatro de Sangre, que aquí se tradujo como Matar o no matar. Esto también suena un poco herético, pero me parece un buen repaso a todas las truculencias de las tragedias de Shakespeare, con una buena interpretación de Vincent Price, de fragmentos escogidos del bardo. Esto es más herético aún. Además es que me lo había saltado. Aquí está. Romeo plus Juliet, Romeo más Julieta, de Baz Luhrmann, de 1996. Se ha escupido sangre sobre... bueno, en realidad se dice mear sangre, era lo que le decía Franco a sus generales, a los que consideraba desafectos. Está por ahí meando sangre. Esto va a revolverle las tripas a muchísimos, pero viéndola y volviéndola a ver, a mí me parece adecuada, y desde luego me parece mejor que la de Franco Zeffirelli. Gulliver's Travels, de Charles Turridge, Los viajes de Gulliver, de 1996. Es larga, pero creo que merece la pena. Hay una versión soviética sobre una obra de teatro centrada más bien... De hecho, hay mucha influencia de la biografía de Swift soviética en varios capítulos. Se hace demasiado larga. La casa que construyó, no sé, el señor Swift o algo así. Todo basado en que Jonathan Swift fundó y construyó un psiquiátrico para acabar encerrado en él como loco. Esta historia subyace, por supuesto, en la versión de Sturridge, de 1996, y bueno, se le pueden reconocer muchos méritos a la soviética, pero para clase veamos la de Sturridge. Joseph Andrews, de Tony Richardson, 1977, basada en la obra de Fielding. Rękopis znalezione w Saragosie, de Wojciech Jerzy Haas, de 1965. El manuscrito encontrado en Zaragoza. Son 3 horas, pero por lo menos en Andújar esto hay que ponerlo, ya que ocurre en Andújar.
Hoffmanns Erzählungen de Walter Felsenstein, 1970, que creo que es la única obra que tengo a mano. Podría ir enseñándolas todas. Aquí tengo el DVD, bueno, el doble DVD de los cuentos de Hoffmann, los cuentos de Hoffmann en dirección de Walter Felsenstein. Me parece incluso una mejor versión que la de Powell, que también hay que tener en cuenta. Y no sé cuál es más larga ahora que caigo, pero bueno, sí, la de Powell. Esta es una versión más incompleta, mucho más incompleta, pero dramáticamente me parece muy valiosa. Y por supuesto que la de Powell y Pressburger, pues está muy, por supuesto, es, vamos, para Scorsese es un monumento, y para su montadora Thelma Schoonmaker también, pero caramba. Felsenstein, grandísimo director, aunque la obra esté en alemán y no en francés, en el francés original, pero bueno, como lo van a ver subtitulado, ¿qué más da? Remando al viento, Gonzalo Suárez Morilla, 1988, gran película sobre Lord Byron y su entorno, como el entorno de ETA. Boris Godunov, de Andrzej Joasky, 1989, también corta muchas cosas como Felsenstein, y eso cabreó muchísimo a Rostropovich, pero caramba, es una gran película para que los alumnos se sientan fascinados por la obra de Pushkin. La Peau de Chagrin de Alain Berlina, 2010. Hay también mucho que objetar a esta película, es como una versión edulcorada, como lo es también Grandes Esperanzas de Alfonso Cuarón, es una versión hiper edulcorada, pero bueno, pues como el Romeo plus Juliet, yo creo que va bien no creo que los alumnos se vuelvan exquisitos y digan, no, esto es demasiado colorista, demasiado animado, demasiado circense. Bueno, por supuesto que tiene cambios con respecto a la novela, pero para empezar yo creo que no es demasiado herético proponer la Peau de Chagrin de Alain Berliner de 2010. Esto sí que no es objetable. Y tampoco en Andújar, porque lo relaciono con el vuelo de San Eufrasio, que tuvo un vuelo parecido al que aparece en esta obra. De Konstantin Yershov y Georgi Kropachev, 1967, Kropachev. Galoche Statstia, de Yurei Hertz, Los chanclos de la suerte, de 1986, con nuestro magnífico José Luis López Vázquez. Poe o La atracción del abismo, los libros, primera temporada, de Emilio Martínez Lázaro Torre, 1974. He de decir que con esto de la contraseña no lo he visto, le concedo un voto porque algo había que meter de Poe y era eso, o La máscara de la muerte roja de Roger Corman, que también sería una buena idea. De hecho, yo sí les pongo La máscara de la muerte roja de Corman. No sé por qué no la he puesto. La máscara de la muerte roja de Corman. Bueno, las libertades que se toma Corman, pero pues muchísimas libertades, cambia el final del cuento incluso. Pero está bien leer el cuento y ver a Corman. No ver a Corman y creerse que ese es el cuento. Quizá por eso no lo he puesto. El mundo como no es, los libros, Jaime Chávarri de la Mora, primera temporada, 1974. Perdón, antes de Carol, me he saltado Carol, Christmas Carol, la versión de una canción de Navidad de Richard Williams de 1971, que además es muy breve. Me parece una muy buena introducción a Dickens, más que esas larguísimas series de la BBC en la que intentan ser fiel a la novela y luego al final tampoco tanto. Una canción de Navidad de Richard Williams me parece una introducción a Dickens, porque una canción de Navidad de Dickens no es una obra menor. Que sea enormemente popular, que no la convierte en una obra menor en absoluto. Su popularidad es bastante probatoria en cuanto a su excelencia. El Club de los Suicidas, los libros, Fernando Méndez Leite Serrano, tercera temporada, 1977, era por meter algo de Stevenson, pero no es especialmente divertida, ni está especialmente bien hecha. Yo creo que leer los cuentos sería mejor. Pero, bueno, que hay que dar a Stevenson. The Picture of Dorian Gray, Albert Lewin,
1945. Pues por supuesto que sí, esto es una obra monumental. El retrato de Dorian Gray de 1945, por supuesto, hay que verla. The Trial, el proceso de Orson Welles, 1962. El capítulo